Me llamo Luna y vivo en Portoluna, un pequeño pueblo costero donde cada día parece ser igual al anterior. Mi esposo, Raúl, está a menudo fuera por trabajo, y yo me quedo sola en nuestra acogedora casa, rodeada de jardines florecientes y el sonido de las olas. A veces, mientras me siento en el balcón y saboreo un café, reflexiono sobre lo monótono que es mi vida. Aquí, en esta soleada costa, sueño con aventuras que solo he leído en libros. Pero la realidad siempre me detiene. ¿Quién soy yo para soñar con algo más? Mi día transcurre en la rutina. Limpio, cocino, leo y luego espero a que Raúl vuelva a casa. Mis sueños de países lejanos, de viajes y nuevas experiencias parecen inalcanzables. Miro al mar y me imagino nadando en sus aguas cálidas, paseando por ciudades desconocidas, donde cada mañana comienza con un nuevo descubrimiento. Pero luego, como siempre, llega el pensamiento: ¿para qué? Y regreso a la realidad, donde todo es tan tranquilo y predecible. En esos momentos me siento atrapada en una jaula dorada, llena de la comodidad habitual, pero desprovista de colores vibrantes. Y aunque amo a Raúl, cada vez me atrae más algo mayor, una vida llena de pasión y sorpresas. En uno de esos días tranquilos, mientras estaba de nuevo en el balcón disfrutando de la cálida brisa marina, mi mirada se vio atraída por una nueva casa que había aparecido en la calle vecina. De repente, vi a un joven acercarse a esa casa. Era de complexión atlética, con cabello oscuro y una sonrisa que podría iluminar hasta el día más nublado. Era Javier, el nuevo vecino. Durante varios días lo observé a distancia. Estaba lleno de energía, siempre al aire libre, paseando a su perro o trabajando en el jardín. Su carisma parecía llenar el espacio a su alrededor. Un día, cuando decidí salir a dar un paseo, nuestros caminos se cruzaron. Javier, al verme, se acercó y con facilidad entabló una conversación. «Hola, soy Javier. Recién me mudé aquí. ¿Qué tal te gusta vivir en este lugar maravilloso?», preguntó con una cálida sonrisa. Su manera de hablar era tan natural y relajada que sentí cómo en mi corazón despertaban sentimientos que creía olvidados. Hablamos sobre Portoluna, sobre el mar y lo agradable que es estar al aire libre. Cada una de sus miradas, cada palabra me llenaba de alegría. De repente me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin sentir esa emoción ligera. Con cada encuentro, Javier se convertía para mí en más que un vecino. Era un verdadero soplo de aire fresco en mi vida habitual. Sentía que me ahogaba en mis sueños, y él se convirtió en mi catalizador. En su presencia, no podía evitar sonreír, y la risa sonaba de manera tan natural. Esa espontaneidad en la conversación me revitalizaba, y me di cuenta de que, tal vez, la vida podría ser diferente. Con cada día que pasaba, me sentía más cercana a Javier. Se había convertido en parte de mi rutina diaria, y nuestros encuentros llenaban mi vida de emociones renovadas. Pasábamos mucho tiempo juntos, paseando por la playa, disfrutando del sonido de las olas y de la puesta de sol que teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Cada tarde se convertía en una pequeña magia donde solo estábamos nosotros dos y el mundo a nuestro alrededor. Javier solía compartir sus libros favoritos y hablar sobre arte. Sus ojos brillaban cuando describía lo que le inspiraba. Me encontraba pensando en cómo, con cada palabra suya, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Su pasión por la vida y su sinceridad despertaban en mí esos sueños que había olvidado hace tiempo. Un día, mientras estábamos sentados en la arena, discutimos nuestras pinturas favoritas. Javier describía cómo veía el mundo a través del arte y sentía que encontraba en él un alma gemela. «Sabes, Luna», dijo mirando al mar, «todo lo que nos rodea puede ser arte si nos permitimos verlo». Lo miré, asombrada por lo fácil y natural que le resultaba hablar de cosas complejas. En ese momento, comprendí que no solo lo admiraba, estaba cautivada. Cada conversación con Javier me hacía sentir viva, como si estuviera redescubriéndome a mí misma y al mundo que me rodeaba. Cuando accidentalmente tocó mi mano, una chispa recorrió el aire entre nosotros y me quedé congelada de asombro. Esos momentos, llenos de magia invisible, me hacían pensar que la vida podría ser diferente, brillante, intensa y llena de posibilidades.
La atracción mutua se volvía cada vez más palpable, y ya no podía ignorar cómo estaba cambiando mi vida. Una noche, cuando el sol ya se había ocultado en el horizonte, Javier y yo decidimos dar un paseo por la playa. El cielo se oscurecía lentamente, y las estrellas comenzaban a brillar, como si nos invitaran a su mágico espacio. La suave arena bajo nuestros pies, el susurro de las olas y la ligera brisa creaban una atmósfera llena de expectativa. Caminábamos juntos, riendo y compartiendo pensamientos, y con cada minuto que pasaba, sentía cómo nuestro tiempo juntos se volvía más íntimo. Javier me habló de sus sueños, de cómo deseaba viajar y explorar el mundo, y en esa conversación sentí que me estaba abriendo su corazón. Yo compartía mis esperanzas y temores, y entre nosotros se tejía no solo un diálogo, sino una conexión invisible que ni siquiera había soñado. Cuando nos detuvimos para admirar las estrellas, me miró de una manera que me quitó el aliento. Sentía cómo mi corazón latía al ritmo del suave murmullo del mar. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, todo lo demás desapareció. El tiempo se detuvo, y supe que algo iba a cambiar. Sin recordar cómo sucedió, me encontré en sus brazos. Se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron en un tierno beso bajo el cielo estrellado. Ese momento estaba lleno de magia. Toda la ansiedad, el miedo y la confusión se desvanecieron. No podía creer lo fácil y natural que había sido. El beso era dulce y tembloroso, como si ambos hubiéramos estado esperando esa ocasión toda nuestra vida. Pero junto con la alegría llegó la confusión. Sentí que en mi interior se desataba una tormenta de emociones. Era maravilloso, pero también aterrador. Sabía que había cruzado una línea invisible y que ya no habría vuelta atrás. Pero en el momento en que se separó y me miró, comprendí que ese beso se había convertido en un punto de inflexión en mi vida. Estaba lista para un nuevo camino, incluso si eso significaba que todo se complicaría. Después de aquella noche bajo las estrellas, nuestra conexión con Javier se volvía cada vez más profunda. Comenzamos a vernos con más frecuencia, y cada encuentro me llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, detrás de esa felicidad se ocultaba una sombra de culpa, inseparable de mi nueva dicha. Sabía que estaba traicionando a Raúl, y esa sensación no me abandonaba. Nuestras reuniones eran secretas. Nos encontrábamos en playas desiertas, donde podíamos hablar, reír y disfrutar de momentos de cercanía sin miedo a ser vistos. Cada instante con Javier era como un dulce sueño en el que podía ser yo misma. Él me entendía con una sola palabra, y sentía cómo crecía entre nosotros una cercanía emocional. Hablábamos de todo, desde literatura hasta nuestras experiencias personales. Javier compartía sus sueños y temores, y yo, a su vez, le abría mis pensamientos, que había guardado durante tanto tiempo. Estas conversaciones nos unían, y sentía que en sus brazos encontraba el consuelo que tanto anhelaba. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, me invadía un sentimiento de culpa. Miraba a Raúl, que ni siquiera sospechaba lo que sucedía en mi corazón. Él seguía siendo amable y cariñoso, lo que solo intensificaba mi lucha interna. ¿Cómo podía traicionar a alguien que me amaba? Emociones complejas se entrelazaban en mi mente, la alegría de mis encuentros con Javier, el miedo a perderlo todo, y al mismo tiempo el deseo de ser libre. Cada encuentro clandestino estaba lleno de ternura y pasión, pero al final sabía que eso no podía continuar. Por un lado, sentía que me estaba abriendo al amor que había olvidado, y por el otro, me daba cuenta de que me estaba engañando a mí misma. Cada noche, al regresar a casa, dejaba una parte de mí en la orilla donde nos encontrábamos. Pero, ¿valía la pena? Cada vez más, me planteaba esa pregunta mientras me sumergía en los dulces, pero amargos recuerdos de Javier. Con la llegada de una cálida noche, Javier me invitó a una cena romántica en un restaurante local famoso por sus platos de mariscos frescos. Era una mezcla de emoción y alegría, pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación se instalaba en mi corazón. Sabía que esta velada podría ser algo especial, tal vez decisivo en nuestra relación. Cuando llegué al restaurante, Javier ya me estaba esperando,
y su rostro se iluminó con una sonrisa tan pronto como entré. La atmósfera era mágica, la suave luz de las velas, el sonido de la música en vivo y los aromas que llenaban el aire. Elegimos una mesa en la terraza, con una vista impresionante al océano. Durante la cena, hablamos sobre las tradiciones locales, compartí mis platos favoritos y Javier contaba recuerdos de sus viajes. Sus historias fascinantes me transportaban a otros mundos, y me olvidé de mis preocupaciones. Cada minuto a su lado estaba lleno de luz, y su mirada irradiaba calidez y comprensión. Después de la cena, me propuso continuar la noche en su casa, y yo, llena de nerviosismo y confusión, acepté. En cuanto entramos, sirvió vino y puso música suave, creando una atmósfera acogedora. Sentía como la tensión entre nosotros aumentaba, como si un hilo invisible conectara nuestros corazones. Pronto se acercó a mí, y nuestros labios se encontraron nuevamente. El beso estaba lleno de pasión y ternura, y sentí cómo toda mi ansiedad se desvanecía. Pasamos la noche sumergiéndonos en un mundo creado solo para nosotros dos. En sus brazos, olvidé todas las preocupaciones, las luchas internas y lo que había dejado atrás. Esa noche estuvo llena no solo de pasión, sino también de una cercanía que tanto anhelaba. Compartimos no solo un contacto físico, sino también una conexión emocional, y cada instante a su lado se volvió inolvidable. Sabía que no había vuelta atrás en este camino y al mismo tiempo no podía detenerme. La mañana llegó demasiado pronto, y mientras me preparaba para irme, una nueva ola de culpa me abrumó. Pero en el momento en que miré a los ojos de Javier, supe que esa noche había marcado el comienzo de algo nuevo e importante en mi vida. Con cada día que pasaba junto a Javier, mi vida con Raúl se volvía más opaca y carente de alegría. Intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos, como si pudiera encerrar el sol tras las nubes. Pero cuanto más disfrutaba de los momentos con Javier, más claro me quedaba que mi vida con mi esposo no me brindaba felicidad alguna. Cada mañana, al despertar junto a Raúl, sentía cómo dentro de mí crecía un vacío. Él seguía cuidándome, haciendo pequeños gestos amables, pero esa atención ya no provocaba en mí los mismos sentimientos que antes. Sonreía, intentaba ser una buena esposa, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Mis pensamientos volvían constantemente a Javier, a cómo me hacía sentir viva. Intentaba distraerme, sumergiéndome en las tareas cotidianas, cocinar, limpiar, reunirme con amigos, pero incluso en esas actividades familiares, la sensación de alegría era solo una máscara. Mis pensamientos no abandonaban a Javier, y cada encuentro secreto solo intensificaba esa tensión interna. Trataba de convencerme de que todo estaría bien, de que podría manejarlo, pero en el fondo sabía, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Las citas con Javier se volvían cada vez más emotivas, y comprendía que no podría ocultar mis sentimientos para siempre. Cada mirada, cada roce subrayaba lo que entre nosotros ya se había creado, algo fuerte e ineludible, y aunque eso me llenaba de alegría, también aumentaba mi culpa hacia Raúl. Estaba atrapada entre la pasión y el deber, entre el deseo y el miedo. A menudo miraba por la ventana, observando las puestas de sol que antes solo parecían hermosas, pero que ahora me recordaban lo que estaba perdiendo. Era un eclipse del corazón, cuando la luz se desvanece y solo queda la oscuridad. Sentía cómo la sombra de la culpa me envolvía al pensar en lo que me esperaba. Tenía que tomar una decisión, pero incluso pensar en perder a Javier me llenaba de terror. Nada había cambiado, pero sentía cómo dentro de mí se desataba una tormenta. Sabía que este eclipse no podía durar para siempre, y que en algún momento tendría que decidir dónde estaba mi verdadera vida y a qué aspiraba. Cada día se volvía más difícil ocultar mi conflicto interno. Estaba en una encrucijada, desgarrada entre dos mundos. Por un lado, la vida con Raúl, que se sentía cada vez más opresiva, y por otro, mis sentimientos por Javier, que me llenaban de alegría y esperanza. Sabía que era hora de tomar una decisión, pero eso resultaba insoportablemente complicado. Decidí hablar con Raúl sobre nuestro futuro, sobre lo que deseaba y mis miedos. Nos sentamos en la cocina, con una taza de café, y traté de hablar sobre mis deseos,
sobre mi necesidad de tiempo para mí misma, para aclarar mis sentimientos. Evité mencionar a Javier como si su nombre pudiera destruir la frágil armonía que intentaba crear. Raúl escuchaba atentamente, su rostro reflejaba preocupación y cuidado, hacía preguntas, buscaba comprensión y veía cómo esperaba que nuestra relación pudiera salvarse. En sus ojos había amor, y eso solo intensificaba mi culpa. No podía permitir que sus esperanzas se desmoronaran, pero tampoco podía seguir viviendo en la ignorancia. Pasaron algunos días, y noté que Raúl se volvía más cauteloso. Me observaba con frecuencia, como si buscara la respuesta a una pregunta que no podía responder. Su cautela pronto se convirtió en sospecha. Sentía cómo la sombra de la inquietud se cernía sobre nuestras vidas, y eso me llenaba de miedo. Intentaba ser atenta con Raúl, pero crecía la sensación de que él sospechaba algo. Sus preguntas se volvían más insistentes, y sus miradas más penetrantes. Me incomodaba, pero trataba de ignorar esos sentimientos. Más tarde, cuando todo sucedió, supe que Raúl había instalado cámaras para observarme, sin que yo lo supiera. Yo ni siquiera sospechaba que él había puesto cámaras. Este descubrimiento fue un golpe duro. Nunca pensé que él fuera capaz de algo así, y eso solo aumentó mi ansiedad. Con cada día que pasaba, comprendía que no podría continuar así por mucho tiempo. Mi corazón estaba desgarrado, y era hora de finalmente decidir cómo quería vivir, incluso si eso significaba causar dolor a quienes amaba. Decidí que debía dar un paso hacia el futuro, pero no sabía cómo explicárselo a Raúl. Las preguntas sin respuesta me perseguían, y entendía que la elección no sería fácil. Cada paso parecía doloroso, pero necesitaba encontrar una forma de resolver este dilema. Debía aclarar mis sentimientos, pero cada día de reflexión añadía un nuevo peso sobre mis hombros. El día que invité a Javier a casa, la emoción me desbordaba. Mi corazón latía con anticipación, como si esperara algo increíble. Pasamos un tiempo inolvidable juntos, disfrutando de cada momento, riendo y hablando sin parar. Él compartía sus sueños, lo importante que era seguir el corazón, y sentía que sus palabras iluminaban los rincones oscuros de mi alma. Sin embargo, en el fondo de mi ser, se escondía una inquietante preocupación. Sabía que Raúl debía volver del trabajo, y la idea de su regreso me llenaba de ansiedad. Pero en esos momentos, junto a Javier, intentaba olvidar cualquier cosa que pudiera separarnos. De repente, sonó la puerta abriéndose. Me quedé inmóvil, y en ese instante, Raúl entró en la habitación. Su mirada estaba llena de shock y enojo. Todo se detuvo, el tiempo, la respiración. Vi cómo su rostro cambiaba, acumulando emociones, desde la sorpresa hasta la furia. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Raúl temblaba de ira. Intenté decir algo que calmara la situación, pero las palabras no encontraban su salida. Javier se levantó, dispuesto a explicarse, pero sentía que ya todo había sido dicho. Raúl se acercó más, su mirada atravesaba a Javier. Sentía cómo la tensión aumentaba y en el aire flotaban palabras no dichas. «No puedes simplemente entrar en mi vida y destruirla», pronunció, su voz llena de determinación. El conflicto estalló como una tormenta, sin dejar espacio para el compromiso. Intenté ponerme entre ellos, pero eso solo intensificó su ira. Palabras como rayos volaron en acusaciones y reproches. Javier, como un verdadero caballero, trataba de defender nuestros sentimientos, pero Raúl, herido y furioso, no quería escuchar. Al final, cuando las palabras dejaron de tener sentido, cuando las emociones estallaron, Raúl se volvió hacia mí y dijo: «Terminamos esto. No puedo quedarme en una relación donde me traicionan». Sus palabras me atravesaron, y entendí que todo lo que había intentado ocultar ahora era evidente. Así terminó nuestra conversación. Sabía que sobre mis hombros pesaba la elección, quedarme con Javier o intentar reconstruir algo con Raúl. Pero en ese momento supe una cosa. Mi corazón ya había tomado su decisión, y no podía ignorarlo. Raúl se fue, dejando tras de sí un vacío y sueños destrozados. Yo permanecía allí, mirando a Javier, que también comprendía que nada volvería a ser como antes. Estábamos unidos por sentimientos que, de ahora en adelante, serían aún más confusos y dolorosos. Y aún así, en ese instante, cuando miré a Javier,
Supe que debía ser honesta tanto conmigo misma como con él. Cuando me mudé con Javier, mi corazón estaba lleno de sentimientos contradictorios. Por un lado, era una liberación, la oportunidad de comenzar de nuevo, escapar de la rutina y la tensión que se habían acumulado en mi vida con Raúl durante años. Pero por otro lado, había una voz de arrepentimiento que resonaba en mi interior, recordándome constantemente que había perdido todo por la incertidumbre. La primera mañana en la nueva casa fue inusual. Me desperté con la luz brillante filtrándose a través de las cortinas. Javier estaba preparando el desayuno y su risa llenaba la cocina. Era maravilloso, pero al mismo tiempo sentía que en mi pecho se gestaba una ansiedad. Cada pedacito de felicidad estaba cargado con la conciencia de la pérdida, de mi antigua casa, de la estabilidad y, sobre todo, de Raúl. Desayunamos juntos y traté de concentrarme en los momentos de alegría que ahora estaban disponibles para mí. Javier hablaba de sus planes para el día, de cómo podríamos explorar los alrededores, pero en mi mente giraban pensamientos sobre lo que había dejado atrás. Recordaba cómo Raúl cuidaba de nuestro hogar, cómo compartíamos pequeñas alegrías. Todo eso parecía tan lejano. Javier notó mi distracción y deteniéndose preguntó, ¿estás bien? Sonreí, pero en mi respuesta había una sinceridad que no pasó desapercibida. Sí, solo estoy reflexionando, respondí, tratando de distraerme de esos oscuros pensamientos. Por la tarde, cuando estábamos sentados en la terraza observando el atardecer, sentí que el peso se aliviaba, aunque solo por un instante. Javier me abrazó y me sumergí en su calidez, que me daba esperanza, pero en ese mismo momento una punzada de arrepentimiento atravesó mi corazón. Comprendía que quizás me estaba engañando, porque la felicidad que buscaba también traía consigo la pérdida. Durante los días siguientes intenté adaptarme a mi nueva vida, pero la nostalgia no me abandonaba. Juntos exploramos nuevos lugares, descubrimos pequeñas alegrías, pero en cada sonrisa sentía que perdía parte de mí. Temía haber tomado el camino equivocado, que esto solo era un consuelo temporal y no un verdadero amor. A veces, cuando estaba sola, me invadía un sentimiento de pérdida. Me paraba frente a la ventana, mirando la calle, pensando en Raúl. Aunque sabía que nuestro matrimonio había terminado, los pensamientos de haberlo destruido no me dejaban en paz. Era consciente de que había perdido no solo a un esposo, sino también la esperanza de poder recuperar lo que había sido. En ese momento comprendí que necesitaba aceptar mis sentimientos, por dolorosos que fueran. Debía aprender a vivir con las consecuencias de mis decisiones y encontrar la luz incluso en la sombra más oscura creada por mis elecciones. Esperaba que con Javier pudiera construir algo nuevo, pero en el fondo sabía que esta nueva vida requeriría de mí no solo felicidad, sino también valentía. El tiempo pasaba, y poco a poco me acostumbraba a mi nueva vida con Javier. Pero en el fondo de mi alma persistía una incertidumbre que no podía eliminar por completo. Cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre el mundo que me rodeaba, sino también sobre mí misma. Este camino estaba lleno de descubrimientos que no siempre eran fáciles. Comprendía que ahora, al haber tomado una decisión, era importante seguir mis deseos. Comencé a explorarme, mis miedos y esperanzas. A veces, cuando me miraba en el espejo, pensaba que había pasado demasiado tiempo complaciendo a los demás, olvidando mis propias necesidades. Ahora que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, decidí que no cerraría los ojos a mis sueños. Con Javier pasábamos mucho tiempo juntos, y él se convirtió no solo en mi pareja, sino también en mi amigo. Hablábamos de nuestro futuro, de lo que era importante para nosotros. Pero, a pesar de los momentos cálidos, en mi corazón persistía la sombra de la ansiedad. Sabía que solo el tiempo diría si podríamos superar todos los obstáculos que se presentarían en nuestro camino. A veces, cuando sentía que la esperanza se desvanecía, recordaba que incluso las chispas más pequeñas de luz podían encender un fuego. Compartía mis inquietudes con Javier, y él siempre me apoyaba. Decía que era importante no rendirse. Sus palabras me daban fuerzas, pero al mismo tiempo comprendía que debía ser honesta conmigo misma. No podía fingir que todo estaba bien cuando dentro de mí había dudas. En esos momentos recordaba cuán importante era aceptar mis errores. Había perdido mucho,
pero aprendí que cada elección es una oportunidad. Ahora podía mirar mi vida desde una nueva perspectiva. No significaba que había olvidado el pasado o que ya no importaba. Más bien, había aprendido a sacar lecciones de mis errores, entendí que incluso en las situaciones más difíciles se puede encontrar un sentido. Aunque la esperanza de un futuro brillante con Javier era pequeña, aún existía. Aprendí a valorar cada momento, cada sonrisa, cada mirada que él me ofrecía. Era el comienzo de una nueva etapa, y aunque no podía predecir a dónde me llevaría, sabía una cosa: seguiría mis deseos y sería honesta conmigo misma. Así que, día a día, continuaba reconstruyendo mi vida, paso a paso, con esperanza en el corazón. Comprendía que la vida no solo se trata de lo que perdemos, sino de lo que podemos encontrar, incluso en los lugares más inesperados.